capítulo 2 de Marcos. En nuestro último estudio en Marcos, vimos que la oración fue esencial en la vida de Jesús, lo que es algo increíble, ¿verdad? Cuando pensamos en Jesús, el hombre perfecto, el Hijo de Dios, y para él la oración es esencial. No fue una opción, para hoy o no, esencial. Y si nosotros queremos caminar como nuestro Señor Jesús, la oración debe ser esencial en nuestras vidas también. Entonces, por un momento, toma un momento y simplemente piensa en su vida de oración. ¿Cómo describiría? ¿Es algo vibrante? ¿Es algo íntima con Dios? ¿O realmente si está pensando en su vida de oración es más como no existe? Es ocasional. Pero nuestro ejemplo es Jesús. Y si fue esencial por nuestro Señor, el hombre perfecto, definitivamente es algo esencial para nosotros. Además, la semana pasada vimos que Jesús compartió el evangelio alrededor de la región de Galilea, y en una parte de esta región Jesús sanó un leproso y le dijo que se presentara ante el sacerdote y ofreciera sacrificio de acuerdo a la ley de Moisés. Y hoy en capítulo 2 veremos que comienza la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos. Eso no tomó mucho tiempo, ¿verdad? Es increíble. Y en capítulo 2 y la primera parte de capítulo 3 veremos 5 confrontaciones entre Jesús y los líderes religiosos. Pero hoy solo estudiaremos la primera confrontación. Entonces, vamos a empezar capítulo 2 y vamos a leer versículos 1 al 5. Entonces, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, después de predicar el evangelio en la región de Galilea, Jesús regresa a Capernaum. Y recuerda, Capernaum es la base de operación de Jesús durante su ministerio en esta región. Y al escuchar que Jesús estaba en una casa en Capernaum, y es muy probable, esto es la casa de ¿quién? Pedro. En la casa, la gente se amontonó a escucharlo. El evangelio de Lucas nos dice que en la multitud habían fariseos, los maestros de la ley, y que habían venido desde Galilea, Judea y de Jerusalén. Entonces vemos aquí que la fama de Jesús ha llegado
hasta Jerusalén. Este hombre paralítico tenía 4 buenos amigos, ¿verdad? Esa es la primera cosa que vemos. Buenos amigos. Cuando encontramos un buen amigo es una bendición, ¿verdad? Pero vemos aquí que él tiene 4 buenos amigos. Sus amigos tenían fe que Jesús podía sanarlo. Pero llevarlo a donde Jesús estaba les tomaría un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos finalmente llegan a la casa donde estaba Jesús, ya había una gran multitud de personas rodeando la casa. Pero eso no desanimó a estos amigos, ¿verdad? Ellos formaron a un plan para que su amigo llegara a Jesús. Es fácil admirar estos hombres, ¿verdad? Para mí, cuando estoy leyendo, I'm like, wow, qué increíble estos hombres. Primero, lo que vemos es por la profunda preocupación por su amigo. No es simplemente que ellos están en su casa orando para él, like, lo siento. No, en el momento que ellos saben Jesús es en Capernaum, they're like, vamos. Imagínense cuando ellos llegaron a la casa de él en el suelo, diciendo, vamos a Jesús. No puedo, vamos. Imagínense, él es like, no quiero ir. No importa, él no puede hacer nada, ¿verdad? Él no tiene una opción, él es like, vamos. Vemos su preocupación profunda. Su amigo estaba enfermo, necesitaba ser sanado y sus amigos sabían que solo Jesús podía sanarlo física y espiritualmente. Estos 4 hombres pusieron ese amor por su amigo, ¿dónde? En acción. ¿Verdad? Amor es un verbo, es una acción. No es suficiente simplemente decir, te quiero, te amo. Pero ellos están demostrando físicamente, en acción, su amor por su amigo. Hicieron lo que estaba en sus manos para ayudarlo, para llevarlo ante la presencia de Jesús. Y es lo mismo que nosotros como creyentes deberíamos hacer por nuestros amigos y quienes están en nuestro alrededor. Ellos son un ejemplo excelente, ¿verdad? Cada persona que no ha puesto su fe en Jesús para la salvación y el perdón de pecados está enferma espiritualmente. Cada uno. Eso debería llenarnos de compasión por ellos y de preocupación por su bienestar espiritual. Eso es la cosa. Cuando está pensando en los perdidos en este mundo, ¿verdad? Porque en cada momento alguien está entrando la eternidad separados de Dios para siempre. Y cuando piensa en este hecho, quiebra su corazón. Like, wow. Y yo sé, cada uno de nosotros conocemos a alguien que no tiene una relación con Cristo. En nuestra familia o un amigo, compañero, una persona. Y no sabemos cuánto tiempo esa persona tiene aquí en la tierra.
Y es solo aquí en la tierra que podemos tomar una decisión para seguir a Cristo. Cuando la persona entra la eternidad, no hay opciones. Es ahora. Es por eso la semana pasada vimos que cuando Cristo fue caminando alrededor de Galilea, estaba haciendo ¿qué? Compartiendo las buenas nuevas. Y ahora es nuestra responsabilidad. Pero cuando está pensando en los perdidos, quiebra su corazón o es like, no, en realidad no estoy pensando en los perdidos. Eso es una cosa que definitivamente necesitamos orar. Señor, dame compasión por los perdidos. Esa es la cosa, definitivamente debemos orar por ellos. Pero también debemos buscar oportunidades para llevarlos a Jesús. Debemos compartir el Evangelio. Es un poco incómodo. Es que yo no sé cómo la persona responderá. Imagínese un día ante Dios sin una relación con Él y es demasiado tarde. Debemos buscar oportunidades para invitarlos a la iglesia, para escuchar un mensaje acerca de Jesús, dándoles la oportunidad de que ellos conozcan a Jesús como su Salvador personal. Debemos demostrar el amor de Dios hacia ellos, ¿verdad? Es una demostración como estos hombres, no solo en palabra, pero en nuestras acciones. Es que el amor de Dios fluye por medio de nuestras vidas. Venimos a Cristo, ¿por qué? Porque fue en un momento cuando entendemos que Cristo nos ama, ¿verdad? Fue su amor. No fue por las reglas o restricciones o cosas, fue su amor. ¿Verdad? Y es like, wow, Él me ama. ¿Cómo es posible? Yo conozco a Jaime, ¿cómo es posible? En su amor. Y ese amor mora en nosotros. Entonces ese amor debe fluir de nuestras vidas. Estos amigos no permitieron que la dificultad de llevar a su amigo paralítico a Jesús los desanimara, ¿verdad? Cuando vieron que no había campo, no hay espacio alrededor de la puerta de la casa para acercarse a Jesús, ellos no dijeron, lo sentimos. Vea, sería muy difícil, vea la multitud, disculpe, posiblemente podríamos tratar mañana. ¿Qué te parece? No, ¿qué vemos aquí? No renunciaron frente a la dificultad, sino que tuvieron determinación. Es increíble. Vemos su determinación. Ellos están allá de, wow, qué grande la multitud. ¿Ve el techo? El techo, sí. No hay nadie en el techo. Vamos. Es increíble. Ellos vieron la casa y el techo y dicen, hay campo allá. Y por ahí podremos acercarnos a Jesús. Su determinación. Eso también debería marcar nuestras vidas cuando compartimos el Evangelio. Determinación.
porque amamos a la gente. Subieron al techo acarreando a su amigo y le abrieron un hueco en el techo para llevarlo directamente ¿dónde? A los pies de Jesús. Qué hermoso el amor de estos hombres por su amigo, ¿verdad? Es hermoso. Así es como deberíamos amar a los perdidos en este mundo. Como ellos. Deberíamos buscar la manera de llevarlos a los pies de Jesús. Y esta es la cosa. Nunca es exactamente lo mismo, ¿verdad? Para llevar cada persona a Jesús. Pero buscamos la manera para traer la persona a Jesús. Requiere muchas veces ¿qué? Su tiempo. Para invertir su tiempo en la vida de la persona. Para conocer a la persona. Y ver qué es la mejor manera para mostrar a Jesús a esa persona. Vemos aquí la compasión también de nuestro Señor Jesús. Jesús estaba haciendo ¿qué en este momento? Enseñando la multitud la palabra de Dios y de repente el techo sobre él se comenzó a abrir. Imagínense, ¿qué está pasando? Arriba en el techo. Jesús no los reprende por interrumpir el momento. ¿Qué está haciendo? Podemos imaginar si es la casa de Pedro también. ¿Qué está haciendo con mi casa? ¿Quién está reparando el techo para mí? Ellos abran. Pero ¿qué vemos nuestro Señor? Jesús ve primero ¿qué? El amor de estos hombres. ¿Verdad? Ellos tienen amor por su amigo. Y Jesús puede ver su determinación. Abrir el techo para bajar su amigo. Es difícil. Eso no es algo fácil para hacer. ¿Y qué dice aquí también? Que Jesús vio su fe. Su fe. Su fe fue evidente en sus acciones. En versículo 5 Jesús va directamente al corazón del problema de este hombre cuando le dijo que, hijo, tus pecados te son perdonados. Directamente. Aprendemos aquí que la enfermedad de él había sido a consecuencia de sus pecados. Es importante que entendamos que no toda enfermedad es por causa de un pecado, pero en este caso sí lo fue. Y muchos creen que él estaba paralítico a causa de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, este hombre sabía la causa de su enfermedad y Jesús lo sabía también. Entonces imagínese este momento. Usted no puede mover. Usted es ante los pies de Jesús. Está pensando en la causa de su enfermedad con toda vergüenza. ¿Por qué enfrente de él? ¿Y qué vemos aquí? Lo primero que le dice es que, hijo. Hijo. Y necesitamos entender un término en griego de ternura. Actually, en realidad, la palabra literalmente traducida sería mi niño. Eso es la primera cosa ese hombre escucha de la boca de Jesús. Mi niño.
demostrando la afección y bondad de Jesús para con este pecador. En vez de la condenación que este hombre hubiera experimentado dentro de la sociedad, podemos imaginar, ¿verdad? Jesús le demostró compasión, gracia, misericordia, bondad. Y eso debe haber traído mucha esperanza a este hombre. Jesús le dijo que sus pecados habían sido perdonados. Imagínense cómo eso debería haber sonado en los oídos de ese hombre. Mis pecados son perdonados. Es interesante porque yo tomé un tiempo para pensar y recordar el día de mi salvación. Cuando yo estaba estudiando, el día. Y yo estaba pensando en el día que Jesús perdonó todos mis pecados. Y yo tenía alrededor de 20 años. Entonces, 20 años de viviendo una vida para mí mismo. Y eso fue el mejor día de mi vida. Fue increíble. Mi carga fue levantada y la paz que entró en mi vida fue indescriptible. Creo que eso es algo importante que hacemos a veces, pasando tiempo para recordar nuestro día de nuestra salvación. En lo que sucedió este día en nuestras vidas por Jesús. Y eso es la cosa. Este es lo que Jesús hace para cada persona que pone su fe y confianza en Él. No es solo para nosotros, pero cada persona. ¡Qué bendición! Esto es el mensaje que tenemos para los perdidos. Y cuando hablamos con los perdidos, ¿qué vemos? Muchas veces ellos están llevando una carga. Pero ellos pueden pasar su carga, sus pecados, todo a Cristo, para ser libres. Para ser perdonado es el milagro más grande que Jesús hace en la vida de cada creyente. El perdonar sus pecados, porque esto satisface la necesidad más grande en la vida de la persona, ¿verdad? De tener paz con su Creador. Y es increíble porque tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios. Es lo que recibimos. Nuestro perdón vino por medio del costo más alto. Nuestro perdón le costó la vida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Nuestra salvación cuesta. No es una salvación barata. Nunca olvidemos el precio de nuestra salvación, el precio de nuestro perdón. Cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, hay otra cosa que sucedió también. Fue una provocación para los líderes religiosos. Vamos a continuar, versículo 6 hasta 9. Entonces estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice.
¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Los líderes religiosos deben haber estado muy cerca de Jesús, ¿verdad? Porque escucharon sus palabras al paralítico. Y ellos se enfurecieron que Jesús le haya dicho a ese hombre que tus pecados eran perdonados. Inmediatamente pensaron que eso era blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados, y eso es la verdad. Con esa parte ellos están correctos. Solo Dios puede perdonar los pecados. El problema es que ellos vinieron a escuchar la enseñanza de Jesús ese día no con un corazón abierto. Ellos llegaron para criticar a Jesús. Ahí vemos esto a veces, ¿verdad? En la iglesia, cuando alguien viene a la iglesia y está sentado con sus brazos cruzados. Pero otra vez vemos a alguien que está escuchando intencionalmente. Y su corazón está abierto, está pensando en lo que la Biblia está diciendo. Y lo que vemos con los líderes religiosos, ellos llegan con un corazón crítico. Es triste porque vea la oportunidad para ellos. Finalmente el Mesías ha llegado. Pero en lugar de esto, ¿qué vemos? Él está hablando blasfemias. Qué triste. En lugar de aceptar a Jesús como el Mesías a quien ellos habían esperado por cientos de años, ellos lo rechazaron y se opusieron a Él y su mensaje. Jesús conoce perfectamente bien lo que los líderes religiosos estaban pensando, ¿verdad? Y les pregunta, ¿por qué piensan ustedes así? Imagínense escuchando eso. Yo no estoy pensando nada. ¿Cómo es posible? Es en ese momento tuvieron la oportunidad de cambiar su incredulidad hacia Jesús. Wow, Él es el Mesías. Después de todo, les acaba de decir lo que estaban pensando, pero ellos endurecen sus corazones y se rehúsan a creer en Jesús. Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y toma tu lecho y anda? Es una buena pregunta. Entonces, ¿cuál es más fácil? ¿Saben? Hay dos opciones. ¿Cuál es más fácil? Es más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso no requiere una demostración. No es fácil. Nadie puede ver y probar si la persona realmente ha sido perdonado. Usted ha sido perdonado, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué? El perdón sucede dentro de la persona. Pero decir a un paralítico, levántate y camina, eso requiere que haya una demostración, ¿dónde? Externa.
visible, más difícil. Ahora, los líderes religiosos se ven enfrentados con el hecho que si este hombre es sanado, eso significaría que también había sido perdonado de sus pecados. Eso sería la prueba. Cristo es el Mesías. Entonces, vamos a ver qué pasó. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La palabra saber en versículo 10 es la palabra griega oida, que significa saber algo sin ninguna duda. Significa saber que algo es una verdad absoluta. Eso es lo que Jesús dijo a los líderes religiosos. Entonces, Jesús les está diciendo aquí que este milagro debería ser una prueba absoluta para ellos, que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es decir, el verdadero Mesías, Cristo. Entonces, después de este milagro, ellos no tienen una excusa para no creer en Jesús. Esto es lo que está pasando aquí. Entonces, después de diciendo esto, Jesús vuelve su atención al paralítico y le dice hacer dos cosas, ¿verdad? Primero, levántate. Esto es una acción que probaría la fe de este hombre en Jesús. Es una prueba de su fe. Es decir, si tienes fe en mí, levántate y demuestra tu fe. Porque imagínense el paralítico en el suelo y Cristo dice: levántate. Y dice: vea mis piernas, no puedo. No hay fe, pero cuando escucha, y hace eso, es una demostración de su fe. Y también le dice: toma tu lecho y anda. Y Jesús le pidió que obedecer. Obediencia. Y esa es la cosa, la fe y obediencia son necesarias para venir a Jesús. Sin ellas no podemos tener una relación verdadera con nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios dice en Hebreos 6:10, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es simple. Y Juan 14, versículo 23, Jesús dijo: el que me ama obedecerá mi palabra. La fe y obediencia van mano en mano. Y estas cosas deben marcar nuestras vidas. Con este milagro Jesús probó que Él tiene la autoridad de perdonar los pecados. Él es el Mesías. Y la gente quedó asombrada y glorificaron a Dios. Pero los líderes religiosos endurecieron sus corazones en contra de Jesús. Y es desde este punto que comienza su odio hacia Jesús
lo que eventualmente guía a que su crucifixión. Jesús es el único camino a Dios. Amén. Es lo que la palabra de Dios dice, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es solo Cristo. Entonces, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos caminar en fe y obediencia. Debemos, no es una opción, como la oración, no es una opción. Fe y obediencia a su palabra. Cuando estamos leyendo la palabra, entendemos lo que dice la palabra, debemos poner la palabra de Dios en práctica, sin excepción. Y también compartir las buenas nuevas de que todos los que vienen a Él y ponen su fe en Él, recibirán el perdón de sus pecados por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la salvación es un regalo, ¿verdad? La salvación es un regalo, entonces comparta este regalo con la gente en su vida. Amén. Señor, gracias por su palabra. Gracias por esta historia aquí. Esto habla directamente a nuestros corazones que tenemos una responsabilidad. Este regalo, la salvación que tenemos, es diferente que otros regalos porque tenemos la responsabilidad a compartir nuestro regalo. Señor, que valientemente compartimos la bondad, la gracia, misericordia y amor de Dios con los perdidos. Y no solo en palabras, Señor, pero que compartimos estas cosas por medio de nuestras acciones. Que demostramos su amor a este mundo. Cada persona en este mundo tiene el deseo de ser amado. Y no hay amor existe en este mundo mejor que el amor de Cristo para nosotros. Señor, que tomamos nuestra responsabilidad muy en serio. Y usamos nuestro tiempo sabiamente. Señor, pedimos todas estas cosas en tu glorioso nombre. Amén. Este miércoles continuamos nuestro estudio en Jueces. Este miércoles terminamos estudiando la vida de Sansón. Y el próximo domingo continuamos nuestro estudio por medio del libro de Marcos. Que Dios los bendiga.